¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos. Traemos hoy al plató un invitado que ya conoce el programa. En su momento nos habló de Básquet Veritas, su club, podemos decir, de toda la vida, pero su otra pasión, su otro gran club es el Real Madrid y es lo que le ha llevado a escribir el libro que presentamos hoy, Sentido y sensibilidad de un madridista, de Juan Carlos García. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, encantado de estar con vosotros una vez más. Además, bueno, así lo podemos enseñar, aunque luego iremos pasando fotos bueno, de esta portada que yo creo que también ahora nos hablarás del libro, pero que refleja muy bien lo que hay dentro, ¿no? Por un lado te tenemos a ti, por otro lado, pues bueno, toda la historia del Real Madrid de baloncesto. Sí. Lo primero, cuéntanos cómo surge esta idea de sentido y sensibilidad de un madridista. Pues la verdad es que surgió pues en la pandemia. Yo creo que cuando tienes un poquito más de tiempo y tal, es verdad que yo siempre he tenido siempre me ha gustado el periodismo y siempre me ha gustado escribir y tal, aunque soy de ciencias, al final me lancé por estudiar empresariales, que tampoco me arrepiento, que no me ha ido mal, pero sí que siempre he tenido un poco más de sentimiento ahí de escribir o de hacer algo, ¿no?, distinto. Y bueno, pues con el tiempo de la pandemia también me prejubilé en el trabajo que yo tenía. Pues al tener tiempo y tal, dije, bueno, pues vamos, a lo mejor es el momento, ¿no?, de lanzarme a hacer algo distinto y a poder escribir. Y así surgió un poquito lo que es la idea. Me lancé un poquito ahí con mi mujer, que es periodista, mi hija, que también es periodista, y pues para ver que efectivamente lo que escribía tenía sentido y no era una chapuza, vamos, porque eso sí me preocupaba a mí bastante. Pero bueno, ellas me animaron para adelante y empezando a escribir poco a poco, que ahora lo iremos viendo cómo, pues llegamos hasta esta joya, ¿no? Y además, bueno, cuando nos has traído el libro, que te lo agradecemos mucho, dices, bueno, este libro pesa, pero en definitiva, bueno, yo creo que la historia del Real Madrid de baloncesto da para mucho. Da para mucho más. Yo creo que se puede hacer hasta una enciclopedia, realmente, ¿no? Porque es una historia, son 90 años de historia y de historia del baloncesto español, incluso europeo, ¿no? No solamente madrileño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Da para mucho, la verdad. Y estamos ya viendo alguna foto. Quiero que nos hables, porque además me consta y seguro que fue muy especial para ti, esa presentación del libro, que además le hiciste con un buen amigo, Pedro Onofiglio, que bueno, me recuerda un poco pues a estos speakers o narradores de la NBA, que va como su nombre vinculado a un club, ¿no? Y en este caso, pues Pedro al final es la voz del Madrid de baloncesto y estuvo contigo en la presentación. Sí, bueno, fue un lujo. O sea, yo contar con Pedro fue un lujo para mí, porque es verdad que a través de Baloncesto Veritas contacté con él y yo digo, bueno, pues vamos a ver si conseguimos tenerle para la presentación del Veritas y tal, y ahí ya, o sea, fue contactar con él y hacerte amigo. O sea, es que es inevitable hacerte amigo de Pedro, ¿no? Y bueno, pues cuando él sabía que estaba escribiéndolo y tal, y cuando le comenté, pues yo no tenía ni idea siquiera de presentarlo. La verdad es que eso fue otra amiga nuestra, mía, que dijo, venga, como ya tienes aquí el libro, hay que presentarlo, ya hay que hacerlo bien y tal. Y bueno, pues consiguió la sala y enseguida que se lo dije a Pedro, pues él se, vamos, directamente dijo, cuando quieras, como quieras, y lo hacemos. Y la verdad es que estuvo muy agradable, porque tuvimos bastante gente al final en la librería y tal, y es que él lo hace de maravilla, ¿no? O sea, es como si estuviera de speaker, pues como si estuviera presentando. Es un tipo que cualquier cosa que se proponga hacer lo hace de maravilla. Así que a mí me resultó facilísimo todo, ¿no? Y para quien piense, bueno, decías antes que la historia del Real Madrid de baloncesto da no para un libro, sino para una enciclopedia. Para quien quiera adquirir este libro, ¿cómo puede encontrarlo? Pues ahora mismo lo tengo, van a salir más tiendas online y tal, pero vamos, ahora mismo está en basketspirit.com. Es una tienda online que se dedica a baloncesto, y ellos tienen ahora los ejemplares para poder hacerse con ellos. Y quiero que nos cuentes esta visión tan particular o bueno, tan personal, ¿no?, de la historia del Madrid. Decías, bueno, creo que era en Basket Spirit, que ponía un poco en la descripción del libro, el Madrid tiene 90 años, yo tengo 60, dice, bueno, intentar eso, rescatar esos primeros años del Madrid y toda la historia, pero lo que me parecía especial era eso, ¿no? No es decir, no es una enciclopedia, un libro, historia del Real Madrid, sino, pues bueno, desde tu sentir de Madrid como ciudad, del Real Madrid como club,
¿Cómo es toda esa historia del baloncesto del Sí, Real Madrid? eso sí lo tenía muy claro, porque yo siempre que escribo y tal, yo es como si escribo de alguien, abro mi corazón, pienso en él y me sale. Y con el Madrid pues me pasaba lo mismo, y decía, joder, voy a hacer... O sea, yo lo que quería era contar lo que yo sentía viendo, como madridista, viendo al equipo, ¿no? Pues eso, desde mi abono del pabellón, desde la televisión, luego con la suerte que he tenido de hacerlo como acreditado como periodista desde mucho más dentro, ¿no? Entonces, yo pues, si cuento un partido, hombre, evidentemente hay datos, son datos reales, se tira mucho de hemeroteca para que sea, al final sea la historia del Madrid, ¿no? Pero siempre le daba el toque mío. O sea, si yo veía un partido, pues qué sentía yo al ver ese partido, ¿no? ¿Qué sentía yo, por ejemplo, con el triple este último de Carroll en la última liga que ganó el Madrid? ¿O qué sentía yo cuando falleció Fernando Martín y estaba allí en la Capilla Ardiente? O sea, lo cuento desde ese punto de vista personal, efectivamente. Y creo que lo refleja, hemos visto también el pasar el índice del libro, yo creo que lo refleja bien cómo empiezas el libro, con el capítulo 1, que, bueno, sin destriparnos lógicamente, quien quiera saber más del libro, que se meta en Basket Spirit, pero con ese título del capítulo 1, Érase una vez un niño. Sí, sí, sí. Pues empiezo justo con mi primer partido. O sea, fue un regalo que me hicieron mis padres, que eran unas entradas para ver el torneo de Navidad del año 68. Y pues no sé, o sea, aquello para mí fue el abrirme al baloncesto, ¿no? Y entonces cuento lo que sentía aquel niño en aquel momento, ¿no? O sea, no hago mucho spoiler, pero claro, imaginaros, para los jóvenes que hay ahora, imaginaros que entonces la televisión era en blanco y negro. Lo único que yo había visto del baloncesto era en blanco y negro. Entonces, cuando entré al viejo pabellón de la Ciudad Deportiva, era todo color. Y claro, yo decía, anda, pero si tiene color, si esto es otra cosa, ¿no? Pues así, contando eso, es como cuento al final, aprovecho pues para contar ese partido y contar toda la historia del Madrid. Y bueno, vamos a ir repasando diferentes cosas del libro, pero ahora que has mencionado el viejo pabellón de la ciudad deportiva, no sé cuando te toca pasar por la Castellana o ves de lejos las torres, no sé qué te pasa por la cabeza, porque es Uf. verdad que yo creo que además para gente pues, que has estado mucho yendo allí, sigue siendo como raro, porque ahí tu punto de Sí, referencia era otro. sí, 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 sí. O sea, pues es una nostalgia increíble, ¿no? Porque ya no era solamente, como madridista, ya no era solamente el pabellón, que era todo, sino también la ciudad deportiva, que entonces, antiguamente la ciudad deportiva, o sea, era de los socios. O sea, tú eras con el carnet de socio del Madrid, pasabas allí, te pasabas allí el día. Bueno, los fines de semana que había partido, pues te podías recorrer. Mi padre era más futbolero, mi padre me llevaba siempre a ver al juvenil, al Castilla y tal. Y yo siempre que podía me escapaba al pabellón a ver si jugaba algún junior o alguna cosa así, ¿no? Pero tú podías participar de ello, con lo cual, claro, los recuerdos que tienes de allí son inmensos, ¿no? Y sí que es verdad que ahora pasas por allí y no hay ni una placa que recuerde aquello ni nada, está todo como si se hubiera perdido todo, ¿no? Yo ahí sí intento, no sé, pues que quede ahí marcado en la historia de alguna manera, ¿no? Decía Juan Antonio Corbalán en su libro que hay que ser guardianes de la historia, ¿no? Pues bueno, yo ahí Totalmente. he querido aportar también mi granito de arena. Totalmente. Y bueno, hemos destacado ese capítulo, otro, lógicamente, bueno, hay, como hemos dicho, pues más de 500 páginas, hay muchos capítulos, pero hay otro que también me ha gustado especialmente, que es capítulo 19, un embajador madridista en el cielo, Fernando Martín. Bueno, es que ahí vivimos 3 días o 4 días de una intensidad de emociones increíble, ¿no? O sea, porque, claro, es que Fernando Martín, claro, vuelvo a los jóvenes, ¿no? Yo ya voy siendo más talludito, pero claro, Fernando Martín es como si, cuando se murió, es como si ahora de repente se hubiera muerto, pues qué sé yo, Piqué, por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, no comparando deportistas, sino por lo mediático que era en aquel momento él, que era la figura estelar de su equipo, era el primer profesional, digamos, que salía en las revistas, ¿no? Y claro, fue un impacto para toda la sociedad. Y luego, si eras del Madrid y se te muere tu mejor jugador, pues claro, fue un impacto increíble, ¿no? Entonces allí, pues eso, junto con la Capilla Ardiente, que fue, joder, de los momentos más, no sé, más sensibles o más emocionantes que yo he vivido, o sea, de emociones, claro, emocionante no eran bonitas esas emociones, pero fue increíble estar allí en la Capilla Ardiente, ver cómo Audi Norris, que era un jugador del Barcelona, que se peleaba con él, pero que se peleaba a torta limpia, vamos, que ahora mismo no hubieran durado en la cancha, o sea, con los arbitrajes que hay ahora, hubieran durado ni un cuarto, ¿no? Totalmente. Porque se zurraba mucho, pero cómo lloraba ese día Audi Norris, ¿no? Por poner un ejemplo, jolín, aquello fue impresionante. Y luego el partido que se tuvo que jugar a los 2 días,
lleno de emociones, lleno de verdad que estando allí parecía que Fernando estaba allí, ¿no? Y encima pues le ofrecieron vencer por 20 puntos, que era como él quería, ¿no? O sea, salió un poco, ahí por lo menos sí que salió un poco perfecto, ¿no? Y lo que decías, pues bueno, evidentemente sus compañeros, familiares, pero todo ese aroma también que se respiraba alrededor, ¿no? De Sí, cuando sientes a alguien como tuyo, como algo sí, de tu vida, de tu día a día, de ir a verle sí. todas las semanas y de repente... Yo eso sí lo escribo ahí un poco, porque yo creo que los profesionales y tal no son conscientes de ello. O sea, para mí Fernando Martín era uno de los míos, ¿no? Yo le veía todas las semanas y era uno de los míos. Claro, yo para Fernando Martín ni existía, ¿no? Pero es verdad, la sensación era de que si te iba uno, y además uno muy grande, ¿no? Bueno, ya por la forma de ser además que tenía. O sea, yo siempre no tiro solamente a si juega bien o mal, sino a lo que le representaba él para aquel Real Madrid y como persona también, ¿no? Que era un tipo muy especial, ¿no? No se dejaba, yo creo que, o sea, era como muy amigo de los suyos, pero muy tímido también, o sea, él con los que eran fuera, pues él mantenía un poquito las distancias, ¿no? Pero bueno, de esto puede hablar mucho mejor Javier Balmaseda y más gente que le conoce más, ¿no? Pero era un poco así. Entonces, claro, era una figura que luego en Madrid, de hecho, lo sintió muchísimo. O sea, estuvo muchos años para volver a ser como Real Madrid Baloncesto lo que era con él, porque perdió un líder. Totalmente. Y hemos saltado del capítulo 1 al 19, ahora me voy bastante hasta el final, al capítulo 31. Ya os digo, lógicamente, pues hay mucho, y ahora lo podemos a lo mejor ir desgranando un poquito más, sin tampoco destripar los capítulos, pero es el capítulo 31 que quería que me explicaras, la familia del Real Madrid Baloncesto. ¿Qué podemos encontrar en este capítulo? Jo, pues ahí, en la última etapa mía, antes de la pandemia, que ahora lo ha parado todo, pues tuve la suerte a través de Planeta CB de estar como acreditado en las previas de los partidos de Euroliga del Real Madrid. Entonces, he tenido la fortuna, tú imagínate, para un madridista, socio hace más de 50 años del Madrid y que has vivido desde pequeñín los partidos del baloncesto desde fuera, pues me pude meter a las entrañas del equipo, ¿no? O sea, Claro. iba a Valdebebas, podías ver las caras de los jugadores, podías ver lo que sentían, a partidos, a Final Four, a fases finales de la Copa, a ver cómo vivían las previas de esos partidos, a ver cómo lo celebraban si ganaban o a ver cómo se portaban cuando perdían, ¿no? O sea, yo ahí lo cuento también que uno de los momentos que he visto peor al equipo fue cuando se perdió en la Final Four de Victoria contra el Cesca. Al día siguiente que había un entrenamiento, o sea, ahí te das cuenta de que si yo estaba fastidiado porque había perdido mi equipo, ellos estaban todavía peor, ¿no? Y ver las caras y ver sus sentimientos, sus reacciones, y claro, eso, verlo de cerca, verlo, pero vamos, como te estoy viendo ahora mismo a ti, pues claro, es un lujo, ¿no? Entonces, lo que quería reflejar precisamente ahí es lo que yo siento, volvemos a lo personal, ¿no? Sí. Lo que yo siento cada vez que entro a Valdebebas a cubrir una previa de la Euroliga, ¿no? Desde que te recibe Jennifer ahí, la recepcionista, a todo el equipo, a la rueda de prensa posterior, ¿no? Pues cómo lo vivo dentro. Y luego me refiero más a familia porque parece que es que juegan 12 y que está Pablo Lasso y ya está, ¿no? Ahí detrás hay muchísima gente que trabaja, muchísima gente para que el equipo esté en forma, para que todo funcione, y eso es lo que reflejo un poquito ahí, que es un equipo, ¿no? Es un conjunto. Y algunas veces, bueno, con situaciones puntuales, algunas agradables y otras no tanto, pero sí que vemos eso, ¿no? Pues por ejemplo, estos últimos partidos que no ha dirigido o que no ha podido dirigir Pablo Lasso, pues que estaba Chus Mateo. O cuando recuerdo además un reportaje maravilloso que le hicieron a Yul de toda la recuperación, pues ahí Sí, ves un poco más de cerca toda la gente que claro. tiene alrededor, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es Y que cuando ibas allí le veías a Yul haciendo series como un loco con Juan Trapero por los exteriores de la ciudad deportiva, ¿no? O sea, ese año sí que lo seguí entero, entonces ibas viendo toda la evolución, ibas viendo cómo llegaba lleno de sudor, cómo sufría al hacer las series, ¿no? Luego ya se metió en el pabellón, iban haciendo técnica individual, luego ya unos contra unos, o sea, se vio toda la evolución y lo que le costó a él llegar ahí, ¿no? Era impresionante. Y lo que decías de estos últimos partidos, pues ahí se ve el grupo, ¿no? O sea, no depende de una figura solo o de un jugador solo. O sea, cuando tiene que dar un paso adelante algunos, siempre lo dan, ¿no? Y de hecho, jolín, el partido, por ejemplo, de Milán, que fue un partido que se complicó, un partido que jugó muy bien, pero bueno, al final se complicó pues porque estaban jugando contra un equipazo como el Olimpia Milán allí,
y no se achantaron. O sea, allí escuchaban a Chus y a Lolo y a Paco Redondo igual que si hubiera estado Pablo Laso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que refleja un poquito lo que es el equipo, el conjunto y el grupo, ¿no? Y no sé, pues poniendo un poco la vista atrás y con todo esto que nos cuentas en el libro, no sé cómo vives la etapa actual del Real Madrid, ya no centra en este año, sino a toda la etapa que lógicamente también tiene su capítulo desde la llegada de Pablo Laso. No sé cómo la vives. Yo recuerdo que también tiene su espacio en la etapa de Messina. Pues ese cambio también yo creo que se juntó todo en Messina, sí. La caja mágica que bueno que no se sabía muy bien, luego incluso en el cambio al Palacio de los Deportes al principio era como que no lógicamente no arrastraba a la gente, ¿no? Y que poco a poco fue como empezó a llenarse el Palacio. No sé estos últimos años cómo los has vivido. Pues yo creo que es que, o sea, lo que el Real Madrid le debe a Pablo Laso es que ha devuelto en el Madrid de baloncesto a su esencia, o sea, ha devuelto a enganchar a la gente con el equipo, pues porque ha vuelto a lo que era un grupo, a lo que era un conjunto, no individualidades que se juntaban a jugar, sino que realmente ha hecho lo que hablábamos antes un poquito, ¿no? Un conjunto, un equipo, y eso engancha a la gente. Al final es una forma de jugar que era la forma de jugar que, salvando las distancias, jugaba con Pedro Fernández, ¿no? Pues defensa a muerte, con juego veloz, juego rápido, transiciones rápidas, que al final eso es lo que engancha sobre todo yo creo a la gente, ¿no? Y al final también ha habido suerte porque también ha ido dando resultados. Y sí, veníamos de una etapa muy jorobada, yo lo llamo ahí la caja trágica, porque la verdad es verdad que en las gradas incluso, bueno, protestas de aficionados, yo recuerdo que se salían a inicio de los partidos y demás, y es verdad que pasó el nombre un poco de guasa entre el público de caja mágica, caja trágica, ¿no? O sea, que está genial para el tenis y para eso está genial, pero para baloncesto, la verdad, ir allí y desplazarte cada 15 días o cada 7 días era muy complicado. Era muy complicado y también, pues bueno, coincidió que no era una etapa muy buena, que yo desde luego hubiera fichado a Messina, como se le fichó, y que era el mejor entrenador seguramente, o de los mejores que había, o top de los que había en la época, pero bueno, aquí las cosas por unas cosas o por otras no funcionaron con él, ¿no? Las cosas como son. Entonces, claro, volver a Laso, conseguir hacer ese grupo, ese núcleo duro ahí de 5 o 6 jugadores, además la mayoría españoles, que es que jugar en el Madrid es un poco complicado, o sea, hay que saber lo que es ese equipo, hay que saber lo que se le exige, hay que tener la cabeza fría para saber jugar los momentos que hay que jugar fríos, porque es muy exigente, o sea, la gente del Real Madrid es muy exigente, ¿no? Y el equipo, con toda la historia que tiene, pues más. Y eso lo han sabido hacer, han hecho un núcleo duro, en función de ese núcleo duro han ido adaptando más piezas y tal, que al final han hecho por la gran familia esa que cuento en el último capítulo, ¿no? Y estamos hablando de, bueno, el presente de estos últimos años en el Real Madrid, pero vamos al principio. ¿Cómo son los primeros pasos de la sección de baloncesto del Real Madrid? Pues es que era del baloncesto del Real Madrid y prácticamente del baloncesto en España, porque va un poquito ligado, ¿no? Es verdad que siempre Cataluña ha ido un poquito por delante del centro en estas cosas, es así. Pero bueno, al final en Madrid había un equipo que era el Rayo, que no tiene nada que ver con el Rayo Vallecano, pero era el Rayo y el Madrid eran los que estaban más potentes entonces, y se empezaron a hacer ahí competiciones que eran simplemente pues 2 equipos castellanos, 2 equipos catalanes, ¿no? Y se juntaban para jugar y tal. Y los inicios, pues bueno, pues fue pues como siempre suele pasar, pues un Ángel Cabrera, que era un señor que le gustaba mucho el baloncesto, que se decidió a decir, pues me voy a juntar con el Real Madrid a ver si quieren hacer una sección de baloncesto, ¿no? Y así empezó un poquito todo, ¿no? Luego estuvo la guerra por medio que lo partió todo y tal, y bueno, pues renacieron ahí gracias a una figura como Máximo Arnaiz, que trabajó muchísimo para hacerlo, y bueno, pues poco a poco fue surgiendo, y la clave sobre todo cuando empieza un poco el boom del baloncesto es con Raimundo Saporta, que le ficha a Santiago Bernabéu. Bueno, Raimundo Saporta pues empezó a crear aparte de la Liga del Madrid del Pie, como le llamo yo ahí, pues empezó a crear la Liga Europea también, la Copa de Europa, vamos, entonces, hizo contratos con televisión, el torneo de Navidad, o sea, yo creo que es que la historia del Madrid al final va ligada a la historia del baloncesto en España, ¿no?
Y bueno, pues a partir de ahí ha crecido y esperemos que siga creciendo porque es un deporte maravilloso el baloncesto. Totalmente. Y hablabas ahora de Raimundo Saporta, que bueno, me apetecía sacar el nombre porque bueno, pues para mí los últimos recuerdos de la Ciudad Deportiva del Madrid, pues lógicamente es en forma de nombre de un pabellón, pero de Raimundo Saporta, pero también nos mencionabas antes a Pedro Ferrandiz, que tiene pues bueno, lógicamente sus líneas dentro de este libro, pero cómo fue también esa época de Pedro Ferrandiz, que hasta hace unos años para los aficionados madridistas podía parecer como algo irrepetible, ¿no? Y Sí. ahora dices, bueno, y los éxitos de Sí, Pablo sí, Laso son tremendos, pero parecía algo que no se iba a poder volver a vivir. No, está claro. O sea, yo cuando empecé a tener uso de razón en ese primer partido del torneo de Navidad ya estaba Pedro Ferrandiz, claro, ya habíamos ganado el Real Madrid algunas Copas de Europa y tal. Era el equipo, el mejor equipo de Europa por entonces, ¿no? Entonces, claro, tener en cuenta que se tiró casi 3 años ganando todos los partidos. O sea, es que eso efectivamente parece que no se va a volver a repetir. Es como la perfect season que ha hecho luego el equipo de Laso y tampoco se va a volver a repetir, ¿no? Pero bueno, es la grandeza que tiene este equipo, ¿no? Que al final, bueno, intenta hacer un conjunto, un equipo que sepa competir, que yo creo que esa es la clave. O sea, yo creo que eso es lo que le gusta a un madridista. O sea, al madridista ya no es que, claro que quieres que gane, pero si pierdes y el equipo lo ha dado todo y ha competido, yo creo que al final te vas a casa también igual de a gusto, ¿no? No sé cuál fue de estas recientes temporadas de Laso, que era un partido en el que, precisamente en el Palacio de los Deportes, que lo tengo grabado en la retina, no me acuerdo de la eliminatoria, justo, que ya pues el equipo había sido eliminado y no entraba en Final Four, pero la comunión que yo vi entre la grada y el equipo, es decir, lo habéis dado todo. El equipo se queda fuera de Final Four, pero se lleva una ovación de la grada y el equipo se lo devuelve a la grada. Es que esa es la clave, ¿no? O sea, al final nos pegó una paliza Fenerbahce aquí, que nos metió un 3-0 en el playoff y en el tercer partido aquí, un minuto antes de que acabara el partido, se levantó en pie todo el palacio y empezó a aplaudir al equipo para agradecer el esfuerzo que había hecho, ¿no? Pues yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo que te intentaba comentar antes, ¿no? De que al final, cuando tu equipo compite, pues y lo da todo y tal, y el otro superior, pues chicos, él aplaude y agradece el esfuerzo. Estamos llegando al final de la entrevista y quiero que nos digas de este sentido y sensibilidad de un madridista que hemos estado un poco desgranando y contando algunos secretos, ¿qué ha sido lo más bonito que te has encontrado en el proceso de elaboración de este libro hasta que lo recibiste en casa por primera vez? Pues lo más bonito ha sido recibirlo en casa. O sea, sí, fue una sensación que pocas veces he tenido en la vida, de verdad, porque era como, además es que justo me acababa de mudar de casa, estaba todo el día recibiendo cajas y tal, y de repente aparece una caja que no esperaba que fueran los libros, ¿no? Y aparecieron y fue una sensación diciendo, ostras, que ya está aquí, fue un subidón tremendo, ¿no? Pero bueno, en realidad ha sido todo el proceso, ¿no? Porque yo no es que me pusiera a escribir un libro y digo, voy a escribir un libro, no, empecé a escribir por lo que las anécdotas que más me acordaba. Empecé de los primeros, pues en mi primer partido, lo de Fernando Martín, que hemos contado cositas, y luego pues fueron surgiendo pues el meter, yo qué sé, pues cosas de Madrid, porque claro, al elaborarlo tiré mucho de hemeroteca, sobre todo de la hemeroteca, lo decía. Entonces, claro, como tenía que hojear muchos periódicos, pues veía a lo mejor entre medias, anda, pues que se ha construido el Escalestri de Atocha, por ejemplo, y tal, y dije, pues ¿por qué no? A mí que me encanta Madrid también, pues voy a dar pinceladitas también, pues para que no sea todo tan monótono de un partido, otro partido, se gana, se pierde y tal. Y bueno, pues fue todo un proceso y hasta luego la autopublicación también con Rubrik y tal, con la gente ahí apoyándote y tal, ha sido un proceso maravilloso, de verdad. Yo se lo aconsejo a todo el mundo que lo haga, pero vamos, si me quedo con un momento es cuando recibí el libro en casa. Pues Juan Carlos García, muchas gracias. Nos enseñamos otra vez para que se vea bien, aunque lo han ido viendo los espectadores, este sentido y sensibilidad de un madridista. Y te damos las gracias por estar aquí y que vaya muy bien el libro. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Pues nada, a ver si ojalá le guste y haya puesto ahí mi granito de arena como guardián de la historia del Real Madrid Baloncesto. Seguro que sí, muchas gracias. A vosotros. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Os esperamos en el próximo programa.